con Salmo 78. Salmo 78 es una serie. Vamos a predicar todo el Salmo, es largo, por eso estamos tomando solo trocitos. Ya hemos enseñado sobre los primeros 16 versículos. Tenga su Biblia, hermano. ¿Se acuerda el primer mensaje? Escucha, pueblo mío, su ley, mi ley, inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. ¿Cuál es la meta? Versículo 7. La meta de Asaf, el Espíritu Santo, pues, la meta es que pongan en Dios su confianza y que no se olvide las obras de Dios y que no sea, versículo 8, que no sea como la generación pasada, contumaz y rebelde. Segundo mensaje fue sobre la relación entre ser socio de Dios, haber sido adoptado por el Dios de pacto, y el valor, la valentía que eso nos debe dar, porque Él es refugio. Pero los arqueros de Efraín, ¿qué hicieron? Volvieron la espalda, se hicieron cobardes. Y nosotros hablamos el domingo pasado de que ser socio de Dios, tener relación pactual con Dios, nos debe hacer valerosos, valientes y no cobardes en este mundo. Hoy vamos a leer empezando en 17. Pero aún volvieron a pecar contra él. Dice que Dios sacó agua de la piedra. ¿Se acuerdan, niños? Cuando Dios sacó agua de la piedra, había dividido el mar Rojo, mandó maná del cielo. Bueno, papá, mamá, si sus hijos no saben esas historias, usted está fallando, punto. Usted está fallando si sus hijos no saben, no conocen esas historias, porque ¿cómo vamos a entender la Biblia entonces si no sabemos de qué se está hablando? Éxodo, Números, Deuteronomio son libros necesarios que sus hijos comprendan, porque ahora vamos a seguir hablando de lo que había pasado. Aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida según la voluntad de Dios. ¿Eso no es lo que dice? ¿Cómo pedían comida? A su gusto. Hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, brotaron aguas, torrentes inundaron la tierra, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob. El furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes arriba, abrió las puertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen, les dio trigo de los cielos, pan de nobles, comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. Hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, eran codornices. ¿Recuerda la historia? Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Pero no había quitado de sí su anhelo, y aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Tenga sus Biblias abiertas, por favor, hermanos. En esta sección, Asaf trata la relación entre confiar en el Dios que debe ser el único refugio en toda circunstancia o seguir dando rienda suelta a mis gustos. Versículos 17 y 18
va a ser tema constante de todo el Salmo. Volvieron a pecar contra él. Otra vez. Pero cada vez se pone peor. Cada vez es más ofensiva su ofensa. Escuchen, amigo. Cuando nosotros no llevamos cautivo nuestro corazón a Dios más y más, la única alternativa es que nos endurecemos más y más. Hoy, usted no está igual que el año pasado. A veces pregunto a las personas, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su relación con el Señor? De ahí, pastor, de ahí voy, más o menos. Y muchas personas a mí me dicen, me siento estancado, me siento estancado espiritualmente. Eso no es posible. Usted no está estancado. Si usted siente que está estancado, usted va para atrás. Se está endureciendo. Aquí vemos que en lugar de afianzar su corazón en el Señor, de crecer y avanzar en fe y amor por Dios, se endurece más y más. Y dice versículo 8, la traducción en la Reina Valera dice, tentaron a Dios, pero una mejor palabra es provocaron a Dios. ¿Provocaron a cuál Dios? Al Dios verdadero, porque vea lo que pasa en versículo 21. Por tanto, oyó Jehová, se indignó y se encendió fuego contra Jacob. Y el furor subió también contra Israel. Versículo 31. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, hizo morir hasta los más robustos. Hermano, obviamente, este no es el Diosito de la religión popular que rige nuestro país. Este no es el Diosito, el papacito, el Diosito de la religión popular. Sí, Dios es misericordioso, por supuesto. ¿Para qué envió su Hijo? Por supuesto es misericordioso y amoroso. Nadie duda de eso. Pero Dios no tolerará para siempre que se burle de sus obras. ¿Qué fue lo que provocó a Dios? Versículo 18 lo dice. Ellos pecaron en su corazón. Ahora, pecaron con la boca, pidiendo más y más, según su gusto, según su anhelo. Pero, ¿qué es lo que Dios ve, hermano? Dios necesita que usted hable algo para saber lo que está en su corazón, no. Del corazón mana la vida. Del corazón salen palabras, actos, pensamientos, hechos. Y Dios sabe, y Dios ve. Y lo que Dios dice aquí, pecaron en su corazón, porque es el corazón que Dios quiere. Ellos pidieron comida a su gusto. No dice que pidieron, ¿qué dice el Padre Nuestro? Antes de decir, danos el pan de cada día, ¿qué es lo que hemos orado en el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Venga tu reino. Pero los israelitas no pidieron comida según tu voluntad. No, pidieron comida a su gusto. Sus pasiones, sus lascivias, sus anhelos, sus deseos carnales siempre estaban en primer lugar. Hoy lloraban por pan, mañana demandaban carne. Luego Coré, Datán y Abiram con 250 hombres querían mandar en lugar de Moisés.
Después lloraban que en Egipto tenía cebolla y tenía ajo y carne y aquí en el desierto no lo... Nunca pararon. Nunca pararon. Nunca refrenaron sus deseos personales para desear a Dios. Asaf no dice, desearon a Dios. Desearon según sus gustos. No dice que desearon que Dios los dirigiera en su misión. No estaban pensando en el propósito para el cual Dios los sacó de Egipto. Dios tenía un propósito, una misión para ellos en Canaán. En eso no estaban pensando en qué comer, nada más. Veamos cómo se ven nuestros deseos carnales a la luz de la obra de Dios. Recuerde el contexto, salvación de Egipto. Dios abrió el mar rojo y hundió, ahogó a sus enemigos. Salvación poderosa. Después en el desierto no tenía agua y Dios le indica a Moisés que golpee la roca y sale de una piedra, sale agua, hermano. ¿Qué más querían? ¿Qué otras señales más grandes querían? Y en lugar de aprovechar estos milagros para que su fe se fortaleciera, que obedecieran a Dios, que se marcharan para la misión que Dios les tenía, hermano, utilizaron estos milagros más bien para justificar su falta de fe. Ya que Dios sacó agua de la piedra, no nos puede dar carne también. Y Asaf sarcásticamente dice, provocaron a Dios, hablaron contra Dios, diciendo, no podrá poner mesa en el desierto, ya que hirió la peña, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne? Así se ve nuestra ingratitud, hermano. La prueba que no se fortalecieron en la fe es que de aquí a poco llegan a Canaán por primera vez y no tienen fe alguna. De los 12 espías que vuelven, solo 2, Josué y Caleb, dijeron, podemos. Y los demás dijeron, no, hay ciudades fortificadas y gigantes, no podemos. ¿Y qué decía? ¿Qué creyó el pueblo? Creyeron a los sin fe. Asaf contrasta fuertemente la confianza tranquila en Dios nuestro refugio con los deseos egoístas y carnales. En lugar de adorar al Dios que abrió una roca, versículo 19, hablaron contra Dios. Y se resume así, pidieron comida a su gusto, no conforme a la voluntad de Dios. Y Asaf remacha su obsesión con su deseo carnal. En versículo 29 dice, comieron, se saciaron, les cumplió pues su deseo, no había quitado de sí su anhelo, deseo y anhelo carnales. No dice saciaron su necesidad dando gracias a Dios. No, se saciaron su anhelo. Este es un problema teológico, hermano. No es un problema en primer lugar de acciones. Es un problema teológico. Hablamos de esto en la escuela dominical. Eso es un problema de docismo y unismo. Este es un problema, como Pablo dice en Romanos 1, un problema de adorar a lo creado, a nosotros, nuestros deseos del pueblo, o adorar al Creador. Es un problema teológico que tienen. Y Asaf cita en este párrafo que leímos, Asaf cita específicamente, se refiere específicamente a Dios muchas veces, más veces que en el resto del Salmo. Se refiere específicamente a Dios en versículos
17, 18, 19, 21, 22 y 31. Ve que el punto es Dios, hermano. El punto aquí es un problema teológico. El punto es teológico. Y Asaf está contrastando la bondad de Dios, la misericordia de Dios, con la ingratitud, la rebeldía, el egoísmo, el deseo carnal del pueblo. Si tuviéramos aquí contraste entre Dios, un lado, y el pueblo, por otro lado, ¿cómo se comparan? Aquí dice que Dios sacó agua de una piedra para que bebieran, para que no se murieran de sed. Versículos 15 y 20. Dios envió maná del cielo, pan de nobles. Versículo 24. Dios les envió codornices gratis. No querían matar su vaca, no querían sacrificar su cordero para comer eso. Ellos tenían carne. Se debe entender, hermano, que ellos tenían mucha carne. Pero no querían sacrificar sus propios animales. Quería que les lloviera carne. ¿Quién no? Y en versículo 27 Dios dice que mandó del cielo codornices. Pero contrastemos con el pueblo. Eso es Dios, agua, maná, carne. ¿Y el pueblo? ¿Cuál es la respuesta? Y aquí nos toca, hermanos, hacernos el autoanálisis. Versículo 17 se rebelaron. Versículo 18 tentaron, provocaron. Versículo 18 solo andaban tras sus deseos. Versículos 19 y 20 da a entender altaneros. Versículo 22, no creyeron. ¿Lo ve? Ve el contraste, hermano. Y ve por qué decimos que es un problema teológico. Porque en vez de colocar a Dios en su lugar de Dios salvador y creador y refugio, se colocaban a sí mismos en primer lugar. Colocaron a Dios como su sirviente. Y eso se llama idolatría. Y ese es el paganismo que los hombres hacemos desde el huerto del Edén, cuando la serpiente le dice, sean vosotros dioses. Y es el mismo paganismo hasta hoy. Y sigue siendo el problema en nuestra vida personal, en la sociedad en que vivimos, en los gobiernos, en las instituciones. Este es el problema. Estamos mirando el meollo del problema hoy, hermano. El paganismo toma diferentes rostros. Necesitamos aprender a mirarlos, a discernirlos. El mal llamado evangelio de la prosperidad ha entrado a la misma iglesia porque muchos cristianos incautos no lo reconocen como paganismo. El mal llamado evangelio de la prosperidad es nocivo porque pretende ser buenas noticias. Habla ciertas cosas correctas, usa la Biblia, pero el evangelio de la prosperidad pone al hombre, al yo, en primer lugar. Y los dioses, bueno, llamémosle Dios de la Biblia, pero son los dioses paganos de Baal y Moloch, tienen que servirnos a nosotros. Pero hay una amenaza peor. Hay una amenaza peor que es el paganismo puro, que está adoptando todo el occidente. Y ese es el paganismo de negar al creador personal. Simplemente, tal vez muchas personas no niegan que Dios exista, pero viven su vida como si no existiera. Hacen sus hogares sin referencia a Dios y su palabra. Hacen su trabajo sin referencia a Dios y su palabra. Creamos leyes y gobiernos sin referencia. Eso es el paganismo. Usted puede decir de los dientes para afuera que usted cree en Dios,
Pero si Dios, por su palabra, nos dirige lo que hace, lo que piensa, Dios no existe para usted. Usted es un pagano. Y nuestro país y nuestro mundo está paganizado. Se niega al Dios, al Creador personal por obviarlo, por ignorarlo. Entonces, ¿quién es Dios? De las fuerzas, la humanidad, la fuerza globalizada de que todos nos unamos. Los israelitas estaban practicando simplemente su paganismo egipcio en el desierto. Se llevaron su paganismo egipcio al desierto, donde el hombre es Dios. A pesar de ser confrontados dramáticamente con la realidad del Dios verdadero por sus milagros, hoy Costa Rica quiere seguir este mismo ejemplo de los israelitas paganizados, siguiendo Estados Unidos, siguiendo Europa, que ya van de frente. La generación, bueno, yo perdí cuenta de los nombres de las generaciones mileniales, Gen X y no sé qué, no sé cuánto, pero las generaciones más jóvenes representan la cultura más paganizada del occidente desde hace siglos. Hablemos de los que tienen 35 años para abajo. ¿Qué es lo que caracteriza estas generaciones? Relativismo. Relativistas. No ven ni creen que exista una verdad objetiva. El refrán es, bueno, eso está bueno para ti. Yo quiero que me respete mis criterios, inclusive con la Biblia. Usted tiene esa interpretación, yo tengo otra interpretación, un relativismo puro. ¿Por qué? Porque como decíamos en la pizarra, estamos todos en un solo círculo y tu verdad es tan válida como mi verdad. Esta generación paganizada es relativista. Es sincretista, agarra cualquier corriente religiosa que me sirva, que me haga sentirme a mí realizado. El placer personal está arribísimo de mi criterio de prioridades, el placer personal. En última instancia, es el hombre que es el último criterio. Y es por esto que las nuevas generaciones, aún más que las viejas, como echaron a Dios, el Dios de la Biblia, de su pensamiento, ¿quién entonces se encarga de la sociedad? ¿Quién se encarga de cuidarnos? Y las últimas generaciones son mucho más propensas a creer en las instituciones humanas, gobiernos, instituciones de otro. Y ceden al hombre lo que Dios reclama. El hogar, cedemos al gobierno, al PANI, a las instituciones, autoridad sobre lo que Dios quiere gobernar directamente. La educación de los hijos, cedemos al MEP, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Yo les recomiendo siempre los libros de Peter Jones, pero muchas de estas cosas es información pública. Y yo sé que todos me van a dar la razón porque con solo abrir noticias, hermanos, nosotros vemos lo que está pasando. Las consecuencias de echar a Dios de nuestro mundo. Primero y más triste, la desintegración familiar. Antes de los 30 años, 1 de cada 4 que se casa se divorcia. Antes de 30 años, se acaban de casar hace 2 años y ya están separados. Y si superan los 30 años, llegamos a la tasa de 50% de divorcio de las parejas. Con todo lo que trae las separaciones de matrimonio. Drogadicción severa es parte de esta generación. Muchos tienen o han tenido enfermedades venéreas por su vida
promiscua. Muchos embarazos de adolescentes fuera de matrimonio. Padres ausentes porque cada individuo está buscando realizarse a sí mismo en sus propias carreras y los niños que se la jueguen, denles un teléfono para que se entretengan. Y padres ausentes que crea cinismo, amargura, resentimiento en la vida de esos niños. El aborto es común. Y oiga, hermano, el suicidio es tercera causa de muerte de esta generación. Ayer mismo me llegó cifras espantosas de España. No tengo de otros países, pero me imagino que España podría ser un poco representativo. Los suicidios en España han llegado al máximo desde que se tengan datos. En 1906 se empieza a registrar los suicidios y el año 2021 llegaron a récord. El 75% de los suicidios corresponden a los hombres. Entre los 15 y 29 años, el suicidio es la principal causa absoluta de muerte. ¿Me escuchó? Entre 15 y 29 años más mueren por suicidio en España que cualquier otra cosa. El suicidio sigue siendo la principal causa de muerte no natural en España. Para no hablar de cáncer, de infarto, es el suicidio. La gente se mata más a sí misma que morir por homicidios, tránsito, accidentes, etc. 999 personas, oiga esta tristeza, mayores de 70 años, 1000 personas se mataron, más de 70 años. Y sobre estas cifras hay que añadirle los intentos de suicidio, que no tengo ninguna cifra, pero son muchos. Iba a hacer feliz a la sociedad sin restricciones, que vamos a ser felices. La salud mental de la población está en declive. Mueren más por suicidio que en accidentes de tránsito. En 2014 murieron más soldados americanos por suicidio que en combate. Y todo el mundo haciendo yoga. Uniéndose a las fuerzas del universo. ¿Contemplando qué? ¿Contemplando qué? Ese es el problema. Contemplándose a sí mismos. ¿Dónde está el problema en nuestro corazón? Este es el ejemplo que les prometí en la escuela dominical. En 2013, casi la mitad de los estudiantes entrando a Harvard admitieron haber copiado en tareas y exámenes y dijeron que sacar una buena nota era más importante que ser honesto. Y cuando yo leí esto, me dio miedo hacer esta encuesta entre nosotros. ¿Cuántos cristianos están tan lejos de la fe bíblica que con cara tranquila diría, sí, pastor, sacar una buena nota es más importante que una mentirita?
Me da miedo hacer la encuesta para no suicidarme yo. Ya liberados de Dios, hemos producido simplemente una sociedad egoísta, hedonista, individualista, deshonesta y blasfema. Esta es la utopía libre que nos prometen. No, mi hermano, este es el anticipo del infierno. Este salmo fue escrito para nosotros, versículos 7 y 8, a fin de que ponga su confianza en Dios y no sea como los padres contumaces y rebeldes. Hemos visto obras más grandes que una peña que eche agua, hermano. Hemos visto milagros más grandes que maná que sale del cielo. Hemos visto la crucifixión de Jesucristo, el Hijo de Dios. La resurrección de Jesucristo, su ascensión al cielo en las páginas de este libro que no miente. Hemos visto venir el Espíritu Santo sobre su iglesia y todo este testimonio, ¿para qué? Dios había dicho a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los israelitas habían escuchado estas palabras junto con la demostración del milagro, pero no les importó. Lo único que les importó era su deseo, su anhelo, su gusto. Su propia codicia egoísta, idólatra, era su único criterio para su vida. Pero esa decisión, como siempre ha sido y siempre será, es una decisión suicida. La paga de pecado es muerte, eventualmente. Dios es paciente, claro que sí. Dios es paciente y misericordioso. Pero ese Dios paciente es justo y santo. Y en versículo 31 leemos, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, hizo morir a los más robustos en Israel. No crea que usted, por ser robusto, para Dios es algún problema para castigarlo. No debemos dejarnos engañar, queridos amigos. Dios no tolerará para siempre el egoísmo y la idolatría. Puede ser que castigue directamente como a los israelitas en el desierto o indirectamente como lo está haciendo hoy a través de la desintegración de la sociedad. Pero Dios no permitirá para siempre que el hombre, menos los que conocen la verdad, que se burlen de su bondad, de su misericordia y de su poder. Así que hoy vamos a concluir hablando a los que conocen la verdad. No estamos hablando a aquellos que nunca han conocido, nunca han sabido. Hoy hablamos a los que conocemos la palabra de Dios. Hemos conocido y sabido del Dios vivo. Y tal vez en esta mañana, usted viene hoy y usted siente que no solamente está siendo tentado, sino usted está cediendo a sus propios deseos carnales y sus propios gustos. Usted es su propio criterio para sus acciones. Podría ser en el recinto del matrimonio. Lo que cuenta más son sus deseos y sus expectativas. Pero Dios le ha quitado la felicidad. Dios le ha quitado la satisfacción que el matrimonio, el hogar y los hijos y la familia debería tener. Dale gracias a Dios. Sí, dale gracias a Dios por esa tristeza. Dale gracias a Dios que usted solo tiene tristeza y Dios no ha enviado fuego sobre su desobediencia, como lo hizo a los israelitas. Dios está llamándolo suavecito, suavemente, con paciencia. Dale gracias a Dios por ese vacío, porque es
el mover de Dios encaminándolo a lo que Él quiere. Hablemos de la vida personal, que es el resto de nuestras acciones, tanto en el trabajo, en la iglesia, en la recreación, etcétera, en nuestro lugar como ciudadanos ante el gobierno. ¿Cuáles son sus criterios con los cuales usted toma sus decisiones? ¿Su propio gusto? ¿Sus propias metas? ¿Sus propios anhelos? ¿Sus propias pasiones? En vez de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si es así, usted no está feliz. Inclusive, hay momentos de tan grande tristeza en su vida que aún rodeado de gente, usted se siente solo. Y posiblemente en la noche, en la cama, a oscuras, que nadie lo ve, derrama lágrimas. Usted no tiene el bálsamo de la presencia de Dios. Salmo 23 que leímos al principio del culto, para usted no es una realidad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es una realidad para usted. Dale gracias a Dios que usted se sienta mal. Dale gracias a Dios que solo usted se sienta mal y no ha caído el furor de Dios sobre su desobediencia, conociendo la palabra de Dios. Porque eso es su Dios. Permitiendo dolor, porque el dolor es alerta. El dolor de alma en especial es alerta. Yo sé que estoy mal. Yo necesito buscar al único que es refugio, manantial de agua, pan verdadero, Jesucristo. Dios nos está dando tiempo para arrepentirnos, hermano. Dele gracias a Dios en el hogar, en las relaciones, en tu vida personal. Dele gracias a Dios si Dios ha permitido dolor, porque la forma de Dios de llamarlo con su paciencia y con su bondad. El Dios verdadero es único refugio. Hermano, escuche. El Dios verdadero es único refugio para el hombre. Y recuerde que Asaf habla por Dios en versículo 1. Oye, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a mis palabras. Pregunto, hoy hay alguien que necesita inclinar su oído. Hoy hay alguien presente que necesita arrodillarse ante Jesucristo en arrepentimiento sincero. Si reconocemos cuánto ofende a Dios las actitudes malignas de exaltar nuestro deseo por encima de su voluntad, daremos gracias a Dios que todavía no ha enviado catástrofe sobre nosotros, sino que nos está dando oportunidad en amor a que nos arrepintamos y confiemos. Jesucristo nos espera con brazos abiertos. ¿Qué haremos? Amén. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Padre, leemos el ejemplo de los israelitas y a veces pensamos, ¿cómo es posible que viendo cosas tan increíbles endurecieran sus corazones? Pero Padre, hoy tenemos que reconocer que hemos visto más cosas más grandes. El envío de tu propio Hijo, su muerte, resurrección, ascensión, y endurecemos nuestros corazones. Oh Dios, gracias por aquellas muestras de tu paciencia, sean en forma de dolor,
en otras formas de nuestra vida, Dios. Sabemos que eres tú, llevándonos con paciencia al lugar donde tú quieres una vez más que estemos, en presencia tuya, comunión contigo, el Dios nuestro de pacto, el refugio de Israel. Oh Dios, gracias, gracias, que no nos ha caído fuego. Gracias que estamos aquí. Gracias, Señor. Ayúdanos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, dándote la gloria en nombre de Él, nuestro refugio y nuestro único Salvador. Amén. Vamos a cantar ese gran himno, Yo sé a quién he creído, hermanos. Si queremos presentar nuestra vida ahora al Señor, cantemos con corazones sinceros, 258, 258, yo sé a quién he creído.